He probado tantos ejercicios diferentes que llega un punto en el cual hay algunas opciones que utilizo cada día que no son las más habituales, pero que a mí me funcionan muy bien. Hoy te quiero hablar acerca de algunos ejercicios poco frecuentes en el gimnasio, pero muy efectivos. Y por poco frecuentes no significa que nadie les haga. Evidentemente hay personas que sí que los hacen y de hecho puede que tú también hagas alguno de los que voy a comentar ahora más adelante, pero evidentemente quedan relegados a un segundo plano, ya que normalmente se suele optar por opciones más habituales, opciones más tradicionales, que se ven más comúnmente y que por lo tanto pensamos de forma errónea que son más efectivas. Así que bienvenido o bienvenida un día más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Mi nombre es Iván Llamazares de ivyamazares.com. Ya sabéis que me encontréis por ahí, os echo una mano para entrenar mejor, para ganar músculo, perder grasa y en definitiva obtener una recomposición corporal. Y también me encontráis en lifters.es, donde cada semana comparto mucho más contenido vía email. Y, como digo, a día de hoy utilizo ciertos ejercicios que quizás no son los más habituales, los más frecuentes. Normalmente, si vamos a un gimnasio, nos encontramos con una sentadilla, con un press de banca, con unas dominadas. Todos estos ejercicios están ya más que establecidos dentro de la rutina de cualquier persona. Pero hay otros movimientos que bajo mi punto de vista también son interesantes y que muy pocas personas hacen. Que como digo, no quiere decir que no se vean absolutamente nada, sí que se ven, pero si los comparamos con esos otros más frecuentes, más habituales o que todo el mundo conoce, bueno, pues estos quedan, como digo, un poco más escondidos. Voy a comentar tres. Este episodio quiero hacerlo cortito, voy a comentar simplemente tres movimientos que yo realizo y que me parecen súper buenos. Si tenéis algún otro que queréis que comente, del que queréis que hable, bueno, pues me lo podéis decir a través de ivyamazares.com en el apartado de contactar. Pero como digo, hoy voy a hablar únicamente de tres movimientos que me parecen súper interesantes y que puedes probar porque estoy convencido de que te van a causar ciertas sensaciones que quizás hasta el momento no habías tenido. El primero de todos es el remo australiano. Es un remo que normalmente la gran mayoría deja en un segundo plano, más que nada porque se suele realizar o bien con el peso corporal o con un pequeño lastre, que puede ser en forma o bien de chaleco o bien colocando algún disco de tal forma que no se escurra demasiado. Por lo tanto, es un ejercicio que para lastrar quizás no es el más cómodo del mundo, pero sí que es cierto que para personas que no tienen buenas sensaciones quizás con un remo con barra tradicional, un remo con mancuernas, unas dominadas, cualquier tipo de ejercicio de este tipo, bueno, pues normalmente con un remo australiano sí que se suelen dar esas sensaciones que, como digo, son bastante interesantes de cara a ganar músculo en toda la espalda. Y se puede hacer también en anillas, se puede hacer de varias formas diferentes. De hecho, es uno de los ejercicios que yo normalmente recomiendo para personas que tienen muy poco material porque no se requiere de apenas nada. Entonces, en este caso es cuestión de probar. Yo personalmente lo suelo realizar o bien en anillas o bien simplemente con una barra. Y como digo, es un ejercicio que causa muy buenas sensaciones a nivel de congestión en la espalda, a nivel de estímulo y por lo tanto es un buen movimiento que recomiendo o bien para empezar la rutina de espalda o bien simplemente para complementar aquellos ejercicios un poco más básicos. Luego, otro de los movimientos menos frecuentes o que menos veo yo en los gimnasios sería la sentadilla pistol. Y este tipo de sentadilla a una pierna de forma unilateral, en la cual también tenemos que guardar cierto equilibrio, normalmente quedan relegados a un segundo plano y las personas se suelen decantar más o bien por una prensa o bien por unas extensiones de cuádriceps, una sentadilla, cualquier ejercicio que también podemos hacer en una máquina de forma algo más guiada. Este, sin duda, resulta algo más incómodo, es un poco más complejo. Evidentemente, no podemos orientarnos únicamente en mover la carga, sino que también tenemos que orientarnos a equilibrar el cuerpo y, por lo tanto, los estabilizadores aquí juegan un papel fundamental. Pero a mí me gusta precisamente porque trabajarlo de esta manera nos ayuda a fortalecer el patrón de movimiento de sentadilla normal, de sentadilla con barra o sentadilla con una mancuerna. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una buena pistol squat, yo sé que esto va a tener mucha transferencia a, por ejemplo, una sentadilla normal con barra. Y de hecho, cuando más he mejorado en este ejercicio básico, es precisamente cuando más fuerte me he hecho también en este otro movimiento algo más accesorio. Como digo, no es de los más habituales. Seguramente algunos de los que me escuchéis digáis, bueno, pues yo sí que le hago, bueno, pero estaréis de acuerdo conmigo en que no se ve tanto en un gimnasio como sí que se puede llegar a ver unas extensiones de cuádriceps, una prensa, aunque sea de forma unilateral, y todos estos movimientos. Entonces, bueno, si no lo has probado nunca, pruébalo, analiza un poco las sensaciones. Al principio es evidente que te va a costar, que no va a ser nada sencillo comparado
con otros ejercicios en los cuales la máquina únicamente se centra en estimular el músculo objetivo, pero bueno, ahí ya depende de cada uno. Como digo, a mí es un ejercicio que me gusta mucho, pero también es verdad que me gusta entrenar de forma muy minimalista, muy simple, y eso quizás tampoco es para todo el mundo. Y luego, el último que quería comentar son las flexiones, que las flexiones es un ejercicio que todo el mundo realiza, evidentemente, pero es una variante que, aunque es verdad que cada vez se ve más, no es tan utilizada todavía. Y son las flexiones en suspensión, que las podemos hacer o bien en anillas, o bien en una barra, o bien en unas paralelas. En definitiva, se puede hacer de muchas formas diferentes. Y al final, la única diferencia con respecto a unas flexiones tradicionales que hacemos en el suelo radica en que en estas las hacemos de forma elevada, es decir, en suspensión. Colocamos los pies en una superficie elevada como un banco y evidentemente en lugar de colocar las manos sobre el suelo, las colocamos también en una superficie elevada, que puede ser o bien las anillas, que es como yo precisamente lo hago, o también las paralelas, que nos permite hacer un movimiento un poco más estricto, precisamente porque no tenemos ese balanceo y a nivel de estabilización es mucho más simple. Entonces, en este caso, podemos optar por una opción u otra, pero a mí personalmente me gusta mucho este ejercicio porque las sensaciones a nivel también de estímulo son bastante mejores que no, por ejemplo, en un press plano con barra. Y hay muchas personas que a día de hoy no sienten bien el trabajo de pecho, ya bien sea con una barra, ya bien sea con unas mancuernas, ya bien sea con una polea incluso. Y en este caso tenemos estas alternativas que normalmente las desechamos porque pensamos que son inferiores con respecto a una máquina o con respecto a la barra tradicional con los discos, pero para nada es así. De hecho, os invito a que probéis esta alternativa en lugar de las flexiones tradicionales, porque como digo, el estímulo es muy bueno. De hecho, incluso podemos lastrar con cierto peso, más que nada para ir progresando con el paso del tiempo, y de esta manera lo convertimos en un ejercicio igualmente completo a lo que podríamos considerar un press, ya bien sea con barra o con mancuernas. Así que bueno, estos son 3 de los movimientos que considero poco frecuentes, pero muy efectivos, que veo poco a día de hoy en un gimnasio, que evidentemente sí que hay personas que los hacen, pero son normalmente relegados a un segundo plano con respecto a otros movimientos más básicos o que consideramos más importantes dentro de una rutina de entrenamiento. Coméntame qué opinas acerca de estos 3 que he dicho. Estoy seguro de que tienes algún otro en mente. Me lo puedes comentar, como digo, en ivyamazares.com. Me lo anoto y en siguientes episodios lo podemos comentar. Pero como digo, estos 3 para mí, tanto el de remo australiano, como el de tren inferior, la sentadilla pistol, o este de empujes, las flexiones en suspensión, me parecen 3 buenos movimientos, 3 buenos ejercicios que podemos incorporar a la rutina y que estoy convencido de que le van a dar un toque diferente. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que te haya gustado, que te haya parecido interesante. Muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, allí donde me escuches. Y sin más, nos vemos de nuevo por aquí la semana que viene. Que pases un buen día. Chao.